Bueno, buenas tardes a todos. No sé si funciona. Sí. Buenas tardes a todos. Como veo caras, algunas conocidas y otras no, me presento. Soy el nuevo director del Instituto Andaluz de Administración Pública, Juan Carlos González, y me acompaña hoy Darío Cantera Muñoz, que es letrado del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, ya desde el año 2002, y actualmente jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidades y varios organismos adscritos, donde ha desempeñado su trabajo en los últimos años, aunque también ha trabajado en servicios jurídicos provinciales como Almería, Huelva, etcétera, ¿no? Tiene experiencia también como delegado provincial en Huelva de la Consejería de Justicia y como secretario general de la Agencia de Innovación. Y tiene varias publicaciones que tienen que ver, las últimas, sobre todo las últimas que yo he visto en el currículum, un poco con gran parte de lo que hoy va a trabajar en estas jornadas de actualización. Quería estar con vosotros, a pesar de que me tengo que marchar, porque tenemos una cosa ahora a las 5:30, básicamente porque sé que estas jornadas han roto un poco la continuidad que suelen tener cada 3 meses y en este caso se ha retrasado. Me imagino que todos sabréis los motivos, bueno, pues porque entre unas cosas y otras todo deriva, pero bueno, parece ser, según me contaban, que fue en noviembre las últimas que se celebraron. Simplemente deciros que desde el Instituto nuestra intención es mantener esa continuidad trimestral e incluso en algunas ocasiones, ahora lo hablaba con Darío, teníamos también intención de dar cabida a otro tipo de iniciativas bajo este sistema y formato que nos parece muy interesante y que, bueno, yo os digo que siempre esto parece como las jornadas que tienen los médicos, ¿no? Los seminarios en los que realmente es donde se trabaja, ¿no? Más que una conferencia, realmente una actualización de lo que ocurre en estos tiempos. Así que no quiero entreteneros mucho más, simplemente, como digo, trasladar el compromiso que tiene el Instituto o que va a tener con la actualización jurídica y con el servicio jurídico y con el cuerpo de letrados. Deciros que para nosotros es un honor acoger esta iniciativa y tampoco entreteneros más, dada la hora que es, y dar la palabra a Darío para que comience su exposición del día de hoy. Hola, ¿se oye? Bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos los asistentes, a los que están físicamente aquí y a los que nos ven vía internet, en directo o luego en diferido, entre los que yo normalmente me he encontrado, y por lo cual quiero felicitar al IAP por esta iniciativa que hace que la formación se adapte a las distintas posibilidades que tienen los empleados de una manera más flexible, facilitándonos la vida, ¿no?, pero también dando cumplimiento al mandato constitucional de hacer una gestión eficaz y eficiente del gasto público. Voy a ser yo un clásico en el arranque de mi intervención y lo primero es mostrar cómo es norma, pero sin que por ello sea menos sincero o sentido, mi agradecimiento al IAP y al Gabinete Jurídico por haber contado conmigo para intervenir en este foro. Es un honor formar parte de la lista de compañeros del Cuerpo de Letrados que han tomado parte en estas jornadas y, por supuesto, es una responsabilidad estar a la altura de las intervenciones pasadas, cuya calidad supongo que es la razón por la que ustedes están aquí, en la creencia de que yo la mantenga, creencia que probablemente no sea acertada. En definitiva, es un honor y una responsabilidad actuar ante este nutrido y selecto grupo de compañeros comprometidos con la gestión de la Administración de la Junta de Andalucía, finalidad en la que todos concurrimos y en la que los letrados de la Junta aspiramos simplemente a ser de utilidad. Así que, sin más preámbulos, procedamos con la primera parte, que es el repaso a las novedades jurisprudenciales y legislativas. Sin duda, este es un formato de éxito en este curso. A todo el mundo con el que he hablado le gusta y yo, de hecho, aunque no he asistido materialmente, he visto las 3 anteriores sesiones por internet. Y por tanto voy a mantener ese formato, por supuesto. Sin embargo, se da una circunstancia a la que ya ha aludido anteriormente el director, y es esta pequeña interrupción que se ha producido desde el mes de noviembre. Se trata, como saben ustedes, de una circunstancia que no dependía de la voluntad del IAP, y una vez que está solucionada, sin embargo, nos plantea el problema de, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Empezamos 3 meses antes y dejamos ahí ese hueco? Yo creo que aquí hay una cierta vinculación del público. El público tiene una fidelidad con el foro y me ha parecido más oportuno
retomarlo donde lo dejamos, que es en el mes de diciembre, con lo cual eso me obliga a seleccionar y ser breve por un lado, pero también les pido un poquito de paciencia, porque es verdad que si este repaso se hace en unos 30 minutos, igual hoy me paso un poquito de esos 30 minutos en el repaso legislativo, porque van a ser, en vez de 3 meses, 7 meses. Y ya sin orden y concierto, porque no voy a ir en orden cronológico, sino tal y como las he ido ordenando. Empezamos con una norma, y esta, por empezar con un poquito de humor, yo considero que esto es un homenaje que ha hecho el legislador a los seguidores de Big Bang Theory, porque no sé si han visto ustedes la precuela del joven Sheldon, cuando está dispuesto a que haya un régimen comunista en Estados Unidos con tal de que le aseguren la calidad del pan. Bueno, pues eso en España no va a ser necesario, porque hay un Real Decreto, el 308/2019, de 26 de abril, que se dedica precisamente a aprobar la norma de calidad del pan. Es una norma que jurídicamente no tiene gran contenido, pero es muy divertida, porque nos define el pan, pero luego nos da un gran conocimiento de los tipos de pan: pan de flama, de miga blanda, pan integral, pan bizcochado, dulce, biscote, colines, todos ellos definidos de una manera legal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto ¿a dónde podemos llegar? Bueno, pues la diarrea legislativa no sabemos hasta dónde nos va a llegar. De hecho, la parte que es más sustancial, aquella que se refiere a los contenidos del pan, a la levadura y eso, que son lo que verdaderamente controla la Administración. Y dicho lo cual, ya entramos en materia. Una de las novedades legislativas que va a tener más importancia, y porque es bastante amplio el reglamento, y además porque es uno que se da en las competencias que tiene la Junta de Andalucía, es la modificación del reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y otras normas reglamentarias en materia de formación de conductores, etcétera, que es el Real Decreto 7019 de 15 de febrero. Se trata de un decreto que exigía la adaptación a las normas reglamentarias de la Unión Europea, y que llega con 5 años de retraso. Entre sus novedades se pueden señalar que para el acceso a la profesión será necesario tener una titulación previa mínima. En concreto, se pide al menos el título de bachiller o equivalente, o en su caso un FP de grado medio, con lo cual no es como antes, que había una total libertad en el acceso. Se exige la figura del gestor administrativo en estas empresas, que digamos que supervisa todas las actividades que tienen que ver con el transporte. Se exige una vinculación directa entre la persona que tiene esa competencia profesional, es decir, que tiene el título y que ejerce las actividades, y el empresario. Y una cosa que va un poquito más allá de lo que quizás esperábamos es que se le exige una vinculación laboral a jornada completa. Se establece cuáles son las circunstancias y cuáles serían las consecuencias de la pérdida de honorabilidad, así lo llama el Real Decreto, del transportista, pues la suspensión de las autorizaciones que tenga, su inhabilitación como titular para ejercer, y también para ejercer como gestor, que es esta figura que se inicia. En materia de infracciones y de régimen sancionador, pues hay que poner de manifiesto que lo que hace es adaptarse al Reglamento Europeo 2016/403. Se elimina el requisito de la flota mínima, que a los que estuvieran en esta materia sí que les sonará. Ese requisito se ha eliminado fruto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de febrero de 2018, y como consecuencia de ello ahora no hace falta tener más de uno. Y lo que hace el reglamento es decir las antigüedades que tienen que tener en función del tipo de autorización que pidas. Si pides una autorización para transporte público de mercancías, pues el vehículo que tengas no podrá superar una antigüedad de 5 meses contados desde la primera matriculación, etcétera, dependiendo del tipo. También se implantan una serie de sistemas electrónicos, desaparece la tarjeta de transporte, se digitalizan las reclamaciones que hacen los usuarios, y hay un precepto importante en cuanto a la antigüedad media de la flota, porque de alguna manera viene a limitar las adquisiciones de segunda mano, en la medida en que la antigüedad de la flota que está adscrita a la autorización no puede superar la edad que tiene en el momento de una adquisición como consecuencia de esa adquisición, con lo cual lo que tienes que comprar va a ser nuevo, o a lo mejor compras uno nuevo y uno viejo, pero el nuevo que compras compensa al de segunda mano, lo que quiero decir que en cualquier caso va a suponer una restricción. Otra novedad importante en estas materias legislativas es la Ley de Secretos Empresariales del 13 de marzo de 2019, Ley 1/2019. Esta ley lo que trata es de aproximar
el secreto empresarial a otras figuras de protección como sería la propiedad intelectual o la propiedad industrial, concediendo a la persona que lo tiene un verdadero derecho subjetivo que puede transmitir y que puede patrimonializar. ¿Qué se entiende por secreto profesional? Pues cualquier cosa, cualquier información o conocimiento que tengamos que cumpla con una serie de características. Normalmente lo hemos adquirido por la práctica en la empresa, pero lo importante es que tiene un valor potencial como consecuencia de que lo mantenemos en secreto y otros no lo pueden utilizar. Ese conocimiento está reservado a una serie de personas y no es deducible por los expertos, es decir, si yo compro el producto que está afectado por el secreto profesional y con mi conocimiento de ingeniero me pongo a desmontarlo y descubro cuál es el secreto, eso no está protegido, ¿eh? Eso es lo que se llama la ingeniería inversa. En esos casos no estaría protegido. Y además, y esto es importante, es necesario que la empresa muestre un poco de diligencia a la hora de proteger esos secretos, de tal manera que deberá tener un sistema de protección. Es una alternativa a obtener una patente mucho más barata porque no necesitas acudir a un organismo público, te ahorran los costes. Y otra ventaja es que la duración en principio no tiene duración, con lo cual mientras que las patentes duran 20 años, en este caso tendríamos una protección que se perduraría en el tiempo. En cualquier caso, lo importante que hemos dicho es la protección. Para que esté protegido por el secreto empresarial, el empresario deberá identificar cuáles son los secretos empresariales, adoptar medidas de seguridad, medidas de precaución, etcétera, etcétera. Cualquier acceso en contra de la voluntad del empresario y que no se haya producido por alguno de los medios que hemos señalado anteriormente se considera que es ilícito y ello da lugar a que el empresario puede ejercitar una acción para terminar con la producción del bien que incorpora ese secreto profesional y exigir una indemnización de daños y perjuicios. Prevé la ley una modificación desde el punto de vista procesal que es importante, porque preveyendo que los empresarios tuvieran miedo de acudir a un proceso judicial, si voy a tener que revelar mi secreto para ir a un proceso judicial, al final no voy. Y entonces hay una serie de medidas, como por ejemplo se restringe el acceso a los autos a las partes para evitar que se produzcan estas cosas. Finalmente, señalar que es un sistema de responsabilidad casi objetivo porque responde tanto el que ha cedido de manera intencionada como el que no ha tenido suficiente diligencia a la hora de acceder a un tipo de secreto, incluso un tercer adquiriente de buena fe. Otra de las novedades importantes que se ha producido en este tiempo es en materia de marcas. En materia de marcas ha habido dos cosas. Por un lado está el Real Decreto Ley que transpone la directiva, que es se publica el 27 de diciembre y que entra en vigor el 14 de enero de 2009. Y por otro lado está también el Reglamento de Marcas, que es mucho más reciente, de 26 de abril. Vamos a hacer un sucinto resumen de las cosas más importantes. En primer lugar, se declara la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad y la caducidad de las marcas, de tal manera que los tribunales ya no tienen por qué intervenir, salvo que estas acciones se desenvuelvan como consecuencia de una reconvención. Este requisito no entrará hasta el 14 de enero de 2023. Se introducen unos conceptos nuevos o, digamos, más modernos de lo que es una marca, de tal manera que se permite que ya no es necesario que se tenga una representación gráfica y por ello se permite ahora incluso que un olor o un color sea representativo de una marca, para lo cual el reglamento precisa en qué términos deben darse estas circunstancias. Aclara o pretende terminar con la discusión a la que dio lugar el hecho de que para proteger la marca o el nombre comercial fuera notorio, renombrado y notorio, se ha quitado lo de notorio y establece una serie de obligaciones en relación al uso de la marca si quieres estar protegido, de tal manera que para ejercitar una acción de protección o en los procedimientos de caducidad o nulidad tienes que demostrar el uso de la marca. En cuanto al ámbito de las actividades prohibidas, se recogen una serie de circunstancias nuevas e importantes, como son no se puede utilizar una marca para hacer publicidad comparativa y, por otro, en el caso de las mercancías en tránsito, incluso aunque sean mercancías que no se vayan a vender en España,
y vienen de un tercer país y van a salir por otro lado y no se van a bajar del transporte, incluso en ese caso se concede una acción de cesación de tal manera que las mercancías procedentes de esos terceros países estarían afectadas, por tanto, por la ley de marca. Finalmente, aunque hay otras novedades, es más de interés la de cuáles son los derechos que tiene el licenciatario de una marca para defender sus derechos, aquel que no es el titular. Pues bien, en principio el ejercicio de estas acciones le corresponde al titular y el licenciatario solamente podrá realizarlas en el caso de que haya sido previamente requerido el titular y éste no las haya realizado. Para ir haciendo esto un poquito más ameno y no ir siempre ley, y además a esta velocidad que vamos, porque tenemos que recuperar un trimestre, pues voy a intercalar alguna sentencia, ¿no? Por ejemplo, una que me parece interesante. El cambio de criterio administrativo no puede perjudicar al contribuyente. Y yo diría que casi que sería interesante que no pudiera perjudicar a ningún administrado. Es una sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de abril de 2009. La Audiencia Nacional aplica el principio de confianza legítima en favor de los contribuyentes. Las circunstancias del caso eran que un contribuyente había hecho una declaración conforme no solamente a lo que decía la ley, sino a varias resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributo, a un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a los manuales de IRPF que daba la propia agencia. Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central cambia de criterio y le giran una liquidación al señor. Los inspectores dicen, pero no le vamos a imponer sanción porque usted lo ha hecho conforme al criterio administrativo que estaba en vigor cuando realiza la declaración. Y el tribunal manifiesta que, por un lado, que existe el principio de confianza legítima, que no es necesario para que este principio de confianza legítima actúe que fuera él el que pidiera las consultas vinculantes, porque una vez que se publican son vinculantes para la Administración, aunque no se refieran a ese sujeto pasivo, siempre y cuando la condición, el objeto, la causa y sean la misma, y que por tanto estaba protegido. Pero llega más y dice que el solo hecho de mencionar por parte de la inspección la potestad sancionadora, aunque sea para descartarla, se nos antoja aberrante. Y entiendo yo que esto nos debe hacer reflexionar sobre los cambios de criterios en la Administración, que no significa que no se puedan hacer. Nosotros estamos ligados al principio de legalidad y, por tanto, si hay que cambiar de criterio, porque eso es lo legal, habrá que hacerlo, pero habrá que hacer una reflexión sobre si eso va a afectar a situaciones pasadas o no. Otra cosa, y ahora entrando ya en algo que nos afecta un poquito más, sería en el ámbito de Andalucía tenemos el Decreto Ley 1/2019 de 9 de abril por el que se modifica el texto refundido que regula los impuestos que tenemos por aquí. En general, son muchos impuestos, no voy a nombrarlos. Voy a hacer un muy breve resumen de las cosas que se hacen. En el impuesto de sucesiones y de donaciones, que es el que más sonaba en los periódicos, se establece una bonificación del 99% en la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones, tanto en las adquisiciones mortis causa como en las adquisiciones inter vivos, siempre y cuando sean para ascendientes, para descendientes, cónyuge, y se extiende también por equiparación a las parejas de hecho y al acogimiento permanente y a la guarda con fines de adopción. Un requisito que es que se formalice en documento público. Por tanto, no vale si para beneficiarnos de esta bonificación es necesario al final dejarse el dinero en el instrumento público, y en el caso de que lo que nos den sea el saldo de una cuenta corriente o dinero, en ese caso hay que hacer una declaración sobre cuál es el origen de los fondos. Se mantiene la reducción propia sobre la base imponible para los cónyuges y parientes directos por herencia hasta 1 millón. Luego lo que se hace es que en el impuesto a la renta de las personas físicas se reduce la escala autonómica. En el impuesto de transmisiones patrimoniales se amplía el ámbito de aplicación de los tipos reducidos y básicamente es eso. Verán ustedes que voy a hablar, esto de un decreto ley, he hablado de otro decreto ley para adaptación a la ley de marcas. Ha habido muchos decretos leyes en el final de la legislatura en el Estado y eso ha llevado a las críticas ordinarias que se hacen en materia de decreto ley. Señalar a este respecto, sobre ellas mi compañero Antonio Lamela, que ha hecho algunos informes, creo que en su intervención aquí también habló de ese tema. Digamos que desde el punto de vista estricto doctrinal, o mejor dicho, jurisprudencial, no hay ninguna novedad, pero sí que hay un argumento nuevo que hace valer Jorge de Esteban en relación a esta circunstancia y que se ha puesto de manifiesto en el final de esta legislatura, y es que quizás debería cambiarse
el artículo 21 de la Ley de Gobierno para que el Gobierno entrara en funciones en el momento en que disuelve las cámaras y no se diera esta situación un poco rara de que en las cámaras lo que hay es una diputación permanente, mientras que el Gobierno no está en funciones porque todavía no se han celebrado las elecciones. Bueno, pues es un elemento que supongo que sobre el que se reflexionará. Y siguiendo adelante, vamos allá con la materia de la vivienda y el alquiler. Esto ha tenido una historia. Primero hubo el Real Decreto Ley 2118 de 14 de diciembre de medidas urgentes en esta materia. Este Real Decreto Ley no se convalidó y finalmente fue necesario realizar otro Real Decreto Ley, el 7/19 de 1 de marzo, que aprueba las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Lo que hace es modificar, a su vez, varias leyes. Tenemos la modificación de la Ley 29/94 de arrendamientos urbanos. Se amplía el plazo mínimo de las viviendas a 5 o 7 años según que sean personas físicas o jurídicas. La prórroga obligatoria dentro de estos 5 o 7 años. No surge la prórroga obligatoria en el caso de que se haya hecho constar expresamente en el contrato que iba a ser necesaria la vivienda para ocuparla por sí mismo o por un pariente. También se amplía la prórroga tácita una vez transcurrido el plazo mínimo de duración de 1 a 3 años. Ya no es necesario inscribir en el registro de la propiedad para que el arrendamiento tenga efectos frente a terceros, con lo cual, si vamos a comprar una vivienda, no solamente habría que ir al registro, sino hay que darse un paseo por la vivienda, no sea que vaya a estar arrendada y eso no figure. Se plantea también cuáles serían las consecuencias de la resolución del derecho del arrendador sobre el arrendatario. Pues bueno, lo que se intenta proteger al arrendatario de tal manera que continuará en el arrendamiento en los casos de sustitución fideicomisaria, enajenación forzosa, ejecución hipotecaria, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, en el caso de que se haya enajenado la vivienda, incluso cuando el adquirente esté protegido por el artículo 34. Por eso, como digo, hay que darse una vuelta por la vivienda. En cuanto al fallecimiento del arrendatario, en ese momento se solía plantearse se podía plantear anteriormente una renuncia al derecho de subrogación de los sucesores. Bueno, pues en este caso lo que se hace es que eso se limita y en los casos en que este sucesor sea una persona en una situación de especial vulnerabilidad, incapacidad mayor de 65 años, pues entonces se considera que no es posible ese pacto. Los gastos se determina que son a cargo del arrendador y algo que nos afecta como administración es que se establece la posibilidad, si lo recogen las normas autonómicas, de que haya un derecho de tanteo retracto en favor de la administración cuando se haga una venta conjunta de un inmueble, del conjunto de un bloque. Vamos, esto es está pensando en la idea esta de lo que llaman los fondos buitres que van y compran los pisos completos, los bloques. Esto no se aplica a las viviendas suntuarias con superficie superior a 300 metros cuadrados, con lo cual, no sé, a lo mejor puede ser suntuaria para alguien, pero si imaginamos una familia de 12 personas, pues a lo mejor es una necesidad vivir en una vivienda de esa, no sé. Pero digamos que en esto seguimos igual que antes y también quedan excluidas las de uso turístico que tienen su propia regulación. Se modifica la ley de propiedad horizontal. Aquí hay dos cosas fundamentales. Para mí es obras de accesibilidad, a partir de ahora son obligatorias si tienes derecho a subvención por el 75% de lo que te cuesta la obra, y la otra es las limitaciones a las viviendas turísticas, que se requiere 3/5 partes de los votos, o sea, 3/5 partes de propietarios que representen a 3/5 partes de la propiedad del edificio para prohibir el uso turístico, y esto no afecta a los usos turísticos que ya estuvieran en vigor. También se modifica en esta materia de arrendamiento la Ley 1/2000, y fundamentalmente esto es en protección de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Lo que se establece en el artículo 431 es que en ese momento se le tiene que dar conocimiento de la posibilidad de dar traslado a los servicios sociales de su situación para que le ofrezcan una solución. El juez, además de oficio, está obligado a realizarlo, y esto se aplica no solamente en los casos en que estamos en un procedimiento ordinario, sino también en ejecución de sentencia o como consecuencia de una ejecución hipotecaria. Otra cosa importante es que si el pleito no va a superar los 6.000 euros, ahora va a ir a un juicio verbal.
Desde el punto de vista de las haciendas locales se toman también algunas medidas, una que es bastante lógica: si estás haciendo un alquiler social no tiene luego lógica que le repercutas el IBI, que es un impuesto tuyo, al arrendatario. A partir de ahora se prohíbe esa repercusión. Hay una cosa que es una repercusión posible del IBI del 50% para el caso de viviendas desocupadas. Se determina cuál es el concepto de vivienda desocupada y esto no es automático, sino que dependerá de que los ayuntamientos lo establezcan. También se establece una bonificación de hasta un 95% del IBI en el caso de que se haya alquilado la vivienda con una renta limitada. Otra de las novedades que les habrá sonado a ustedes, imposible que no les haya sonado, es lo del registro diario de la jornada, ¿no? Esto es consecuencia del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes para la protección y lucha contra la precariedad laboral, jornada del trabajo. Bueno, pues conforme a esta normativa es necesario llevar un registro diario de la jornada en el que se debe incluir obligatoriamente la hora de inicio y de finalización de la jornada. Dirán, ¿cómo es el medio? Ahí no llegan. Lo que dicen es que esto habrá de realizarse mediante la negociación colectiva. En cualquier caso, lo más importante es que los registros deben guardarse durante 4 años y que deben estar accesibles a los trabajadores. Vamos a pasar a otra cuestión que también nos suena a todo, que es el Brexit. El Brexit ha dado lugar a una serie de medidas desde el punto de vista legislativo para evitar que se produjeran consecuencias indeseadas como consecuencia de una indefinición. Esto se ha aprobado mediante el Real Decreto Ley 5/2019 de 1 de marzo y estaba previsto en ese momento la retirada del Reino Unido en 30 de marzo. Como ven ustedes, los del Reino Unido se lo están pensando y esto de momento se está retrasando. Sin embargo, no afecta a las normas que se dan. Son dos los principios de estas normas, que es fundamentalmente no afectar a las personas que han utilizado de la libre circulación con anterioridad y no perjudicar el flujo de los flujos comerciales y los intereses económicos de España. Y para ello, otro principio que se aplica constantemente es el de reciprocidad. Todas las medidas que se van a reconocer están sometidas a que a la vez el Reino Unido las reconozca respecto de nuestros nacionales. A la vez se establece un periodo de vigencia en el sentido de que este cesará en el momento en el que haya un acuerdo internacional ya en el que se regulen esas relaciones de otra manera, o bien si finalmente el Reino Unido no sale. Una disposición novedosa en materia de entrada en vigor, porque no dice tal día, sino que dice que entrará en vigor el día en que los tratados de la Unión Europea a su vez se dejen de aplicar en el Reino Unido. Bueno, pues hay medidas desde el punto de vista de seguridad social y laboral. Fundamentalmente desde el punto de vista laboral, las personas que están ejerciendo su profesión permanente en España pueden continuar realizando. Se dan normas se sigue aplicando la directiva sobre trabajadores desplazados temporalmente, la 96/71. Hay medidas en materia de cooperación judicial, en materia civil y mercantil. La cooperación, en el caso de que el acto ya hubiera comenzado, se sigue rigiendo por la normativa anterior, y en el caso de que sea nuevo, pues se establece este principio de reciprocidad. Y son más determinadas las que afectan a la prestación de servicios financieros, a los bancos, etcétera. Antes había una libre circulación de capitales entre todos los miembros de la Unión Europea. Pues a partir de este momento, una vez que entre en vigor, dejarían de poder prestar sus servicios. Pero claro, no se quiere que sea de una manera abrupta, de tal manera que podrán seguir prestando sus servicios, pero lo que no pueden es renovar los contratos que hayan celebrado a partir del 30 de marzo, ni modificarlos, etcétera, etcétera. Sino que simplemente lo que pueden hacer es mantener su actividad orientada a una de estas dos circunstancias: obtener una autorización que ahora no les hace falta, o liquidar su negocio. También se dan una serie de medidas en el ámbito aduanero. En el ámbito aduanero, fundamentalmente, lo que se trata es de que la gente pueda ir preparando sus papeles antes de que esto entre en vigor, y sin que esté en vigor, que al día siguiente se pueda continuar con la actividad económica. También les sonará el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
en el empleo y en la ocupación. Nos interesa a todos porque tiene una repercusión sobre la ley de contratos. Y es que se modifica la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y ahora resulta que todas las empresas de más de 50 trabajadores van a tener que tener un plan de igualdad, con lo cual tenemos que exigir el plan de igualdad en contratos. Se establece un plazo, entre 50 y 100 tienen 3 años, las de 100 a 150 tendrán 2 años y las de 150 a 250 un año para tener estos planes. También se modifica el Estatuto de los Trabajadores en algunos puntos, por ejemplo, en el caso de que haya nulidad de contrato de trabajo porque haya habido discriminación salarial por razón de sexo, se obliga a que se pague por el trabajo realmente realizado. Yo creo que sin esta novedad legislativa también eso antes se hubiera hecho real. Se recoge expresamente que durante el periodo de prueba el despido será nulo y introduce una cosa que tiene que ver mucho con lo que luego vamos a hablar, con las cláusulas sociales. Porque dice, se introduce el concepto de trabajo de igual valor. Y esto significa que si tú haces unas funciones o tareas equivalentes y te exigen unas condiciones educativas y profesionales o de formación que también son equivalentes, y las condiciones laborales en las que las prestas también son equivalentes, las retribuciones deben ser equivalentes. Pues si esto es así, dígame usted cómo vamos a introducir una condición social, como se pretende, una condición especial de ejecución de carácter social que consista en que a los trabajadores que estén realizando el servicio para la administración se le pague un mayor porcentaje de sueldo. Veremos sobre eso varias resoluciones. Esas resoluciones están dictadas antes de esto y ya veremos que no lo permitían, pero es que con esto además sería imposible porque estarías discriminando a los trabajadores en función de que trabajaran para la administración o que no trabajaran para la administración haciendo exactamente lo mismo, porque es lo mismo limpiar una oficina privada que una oficina de la administración. Bueno, ya llegaremos a lo de las condiciones sociales. Otra cosa llamativa es en cuanto a la igualdad de sexos y las retribuciones, se recoge que el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, complementos, percepciones extrasalariales, desagregados por sexo, grupo profesional, categoría profesional, etcétera. Maravilloso para hacer nuestras memorias de los contratos, que cuando veo a gente que sufre mi informe, cuando decimos que hacía falta de determinar estas circunstancias, por fin será posible, porque es que antes era muy, muy, muy difícil, por no decir imposible directamente. Bien, otra cosa es que si se prevé que en el caso de que el promedio de las retribuciones salariales en la empresa haga que uno de los dos sexos tenga en conjunto el 25% más de retribuciones que el otro, se obliga al empresario a realizar una justificación de que ello no es como consecuencia de motivos relacionados con discriminación sexual. También se recoge el derecho a adaptar la jornada. Este derecho se tiene que determinar por negociación colectiva. Si no hay negociación colectiva, se prevé una negociación con el empresario y si no llegamos a acuerdo, pues tendremos que ir ante los tribunales. Y otras cosas que estas han aparecido mucho en los periódicos es la de que los dos progenitores pueden ejercer a la vez el cuidado del lactante, que se amplía el permiso de nacimiento por cuidado de hijos, etcétera, etcétera. La Ley General de Seguridad Social, aquí hay una modificación más que nada, digamos, de denominación. Ya no tenemos concepto de prestación por maternidad, ahora se llama prestación por nacimiento y cuidado del menor, y el del padre, que se llamaba de paternidad, ahora es por corresponsabilidad en el cuidado del lactante. Así que ha cambiado la denominación. Ha habido muchas directivas. Ahora voy a nombrar algunas. Hoy mismo he visto las directivas de 22 de mayo que se refieren a determinadas condiciones de los contratos de compraventa, pero no es para la compraventa en general, es protección de consumidores. Pero tenemos otras también, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril para la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pagos distintos del efectivo. Bien, esta lo que tiene por objeto es aplicar los tipos penales del fraude que antes aplicábamos a las cosas físicas también, digamos, a la realidad digital. Y más de eso no voy a decir. Hay otra
que es la del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de enero de 2019 sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para la pena de muerte o para infringir tratos inhumanos o degradantes, de tal manera que se prohíbe la exportación y la comercialización de estos productos. No solamente de los que están directamente, sino de aquellos que pueden, respecto de aquellos que pueden ser utilizados con una modificación, etcétera, se establece un régimen de intervención. Bueno, aquí lo que hay es una convicción moral de que la pena de muerte está mal, esto se traduce en una ley y estas son sus consecuencias. ¿Se imaginan ustedes que hubiéramos intentado hacer esto a través de una condición especial de ejecución, que pusiéramos en los contratos? Es que esto, en este sentido hablaré luego, es que hay veces que queremos conseguir a través de las condiciones especiales de ejecución cosas que no se pueden conseguir. También es importante hacer referencia a las sentencias que se produjeron el 13 de diciembre de 2018 en materia de control de ayudas de Estado. Se trata de todas ellas referentes a Ryanair y tienen importancia desde el punto de vista más que nada procedimental, y es que no se reconoce el derecho de un beneficiario de una ayuda de Estado a tener acceso al expediente para poder defenderse en condiciones de igualdad. Y la circunstancia por la que el tribunal manifiesta esto es porque considera que no es parte y lo trata como si fuera lo que se llama el amicus curiae, un denunciante que no tiene un interés. Bueno, pues eso dificulta aún más la defensa de las ayudas de Estado. Y ustedes dirán, bueno, desde el punto de vista de la administración, ¿qué nos importa si es el beneficiario? Bueno, es que el beneficiario a veces es un ayuntamiento y resulta que nosotros hemos estado en procedimientos de ayudas de Estado en la que la comunidad autónoma no está directamente, porque la interlocución la tiene el Estado, y el ayuntamiento, que sabía lo que había pasado, tampoco estaba, porque como es el beneficiario, resulta que no se le daba acceso completo. Sobre aviones sobre aviones o competencia, también hay una directiva en materia de competencia en el sector aéreo que curiosamente se aplica a las compañías aéreas extranjeras y a ellas sí le reconocen el derecho de acceso al expediente en estos procesos de control de ayudas, lo cual es verdaderamente sorprendente. Otra novedad que quizás les suene, porque recientemente hemos tenido elecciones, es la Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre, que modifica la del régimen electoral general y permite a las personas con discapacidad que ejerciten el voto. Bien, dicho así, cuando entré a leerla, yo me quedé un poco avergonzado pensando que en España necesitamos que se haga esto. Digo, mal andamos, ¿no? Y en efecto, pues cuando se ha hecho algo habrá, pero me llama un poco la atención porque lo que se ha suprimido son 2 artículos de la LOREC en los que lo que se prohíbe el derecho de voto no son a las personas por su discapacidad física, ni mucho menos, o porque tengan algún tipo de dificultad, sino porque han sido incapacitadas judicialmente. Y claro, para que te incapaciten judicialmente se requiere que no puedas gobernar tu persona y bienes. Si no puedes gobernar tu persona y bienes, ¿cómo vas a poder votar? Bueno, probablemente no lo conozco tan en profundidad como quisiera. De hecho, he estado consultando la convención y sigo sin encontrarle una explicación racional a este tema. Para ir cambiando un poquito, hemos dicho que nos vamos a saltar en algunas ocasiones a la jurisprudencia. Pues bien, es importante la sentencia de 20 de marzo de 2019. Este es un caso en el que el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a dictar un reglamento, que no pasa mucho. Y precisamente en relación con las personas con discapacidad, que es la misma confederación que había promovido esa ley, también promovió este recurso, interpuso un recurso contencioso administrativo señalando que no se había dado desarrollo al Real Decreto Legislativo 1/2013. Bueno, pues el tribunal hace un análisis, efectivamente señala que existe, conforme a las disposiciones legales, la obligación de dictar la norma, pero no solamente dice eso, sino que además señala que conforme a la jurisprudencia ya sentada, una cosa es que él no puede entrar a darle contenido al reglamento, pero que efectivamente sí que puede condenar a que se dicte y de hecho condena. Otra medida importante ha sido el Real Decreto Ley 22/2018 de 14 de diciembre por el que se establecen herramientas macroprudenciales. Estos nombres que devienen de la legislación comunitaria son muy divertidos. Y en efecto todo esto viene de la Unión Europea. Se le ocurrió a un señor, y yo creo que fue una buena ocurrencia, que es que existen una serie de riesgos que no afectan, que pueden afectar a un sector o a un determinado operador en ese sector o a todo el sector,
pero que el operador o el sector son de tal importancia que luego se comunican a la economía real. Y que, claro, desde el punto de vista microprudencial, es decir, el constructor mira por su estado de cuentas, el banco por su estado de cuentas, pero a lo mejor el sector bancario no aguanta más. Y esta es la idea, ¿no? Que alguien que esté por encima y que vea hasta dónde puede llegar un sector económico y en general la economía. En la Unión Europea se creó una autoridad independiente para estas labores. La autoridad independiente recomendó hace ya 4 o 5 años, no, 5 años que nosotros tuviéramos una autoridad independiente. Por supuesto, todavía no lo hemos adaptado, pero ya deprisa y corriendo lo que hemos hecho ha sido atribuirle estas funciones al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros, que son los que velarán porque se adopten estas cuestiones de prudencia a nivel macroeconómico y no solo microeconómico. Tenemos también sentencia de 21 de febrero de 2018. Esta afecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una serie de pleitos que habíamos tenido. Yo estuve en instancia, pero no en el Supremo. En el Supremo lo ha ganado un compañero. En el caso de los presos que van a recibir asistencia sanitaria al SAS, se discutía a quién le correspondía el pago de la prestación sanitaria y se ha resuelto por el Tribunal Supremo que le corresponde al Ministerio de Interior. No es una ley, pero es una novedad que está en curso. El Consejo de Gobierno aprobó el 7 de mayo el que se tramite una nueva ley de urbanismo. En 2016 el anterior gobierno había intentado también un nuevo proyecto en esta materia. Bueno, pues ya veremos hasta dónde llega, pero como esto es una jornada de actualización, me parece interesante por lo menos dejar el aviso. Otra sentencia importante de diciembre de 2018 en materia de competencia, pero no tiene importancia más allá de la competencia. Cada vez que queramos acceder al domicilio o a las instalaciones de un tercero para ejecutar una resolución administrativa. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos que pedir una autorización judicial. Bien, pues en el caso en cuestión no se había obtenido la autorización judicial, a pesar de lo cual se fueron al domicilio. El domicilio era de Repsol y le dijeron que querían entrar. Le preguntan si tienen autorización y el inspector le dice que no le puede contestar a esa pregunta o que no le va a contestar a esa pregunta. Y Repsol accede a que le registren. Entran, bueno. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Es una actuación de mala fe. Usted ha ocultado una información esencial. El consentimiento que le da el administrado es nulo de pleno derecho. Y por tanto todas las pruebas que haya obtenido son nulas, ¿vale? Aunque se dio en materia de competencia, yo creo que podemos aplicarla en muchos ámbitos. Otra sentencia que yo creo que interesa, y estamos aquí en el Instituto de Administración Pública, tiene que ver con la posibilidad de que el personal funcionario interino aspirara a la carrera profesional. Esta es una sentencia del 6 de marzo de 2019. Bueno, muy resumidamente, lo que dice el tribunal es que la carrera horizontal no forma parte de las condiciones de trabajo. Es una cosa voluntaria para el trabajador y no le afecta posteriormente en lo que estrictamente la cláusula cuarto del acuerdo marco de la Directiva 1999-70 considera condiciones de trabajo, y al no ser condiciones de trabajo concluye que los interinos no tienen derecho y además se mete en si esto sería una discriminación o no y considera que no existe discriminación porque los funcionarios han accedido en virtud de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Repito que es una sentencia del Tribunal Supremo porque es que las sentencias del Supremo están en nuestra mentalidad, en la distinción entre funcionarios de carrera y de interinos, no tanto, ¿verdad?, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos fallos tienen otra orientación. Ya veremos qué pasa con esto. Otra sentencia interesante tiene que ver con, y ya estamos llegando al final, con los convenios administrativos y 2 sentencias del Tribunal Constitucional. En efecto, por un lado está la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2019 y por otro está la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018, 12 de diciembre de 2018. Vamos a empezar por la primera de ellas. La interpone Canarias y la interpone contra el artículo 48.8 de la Ley 40/2015,
el cual les voy a leer para que ustedes se sitúen. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado y algunos de sus organismos vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal. Luego esto además hay que darle conocimiento a los órganos correspondientes. Bien, ¿qué es lo que opinaba la Comunidad Canaria? Y en apariencia parece bastante razonable. Dice, bueno, está usted dejando en manos de una de las partes el cumplimiento del convenio. Está usted dejando en manos de una de las partes el cumplimiento del convenio, porque si no va a producir efecto hasta que se registre y lo tienen que registrar ellos. Está vulnerando con ello el principio de lealtad interinstitucional, el principio de seguridad jurídica, la arbitrariedad. Esto además constituye una extralimitación competencial porque iría más allá de la competencia básica del Estado. ¿Y qué es lo que ha contestado el Tribunal Constitucional en relación a esta? Bueno, pues en relación al artículo 48 señala que esto es consecuencia de las propias recomendaciones que da el Tribunal de Cuentas para que los convenios administrativos y fundamentalmente aquellos que tenían que ver con los particulares hubiera más información y se llevaran a los registros, y que en el fondo lo que está estableciendo es una condición nueva que se ampararía en el artículo 149.1.18. Otra cosa que se pone en duda por parte de la Comunidad Canaria es el artículo 52, que dice que en el caso de convenios plurianuales que hayan sido celebrados por una administración pública y el Estado, por los cuales el Estado se compromete a financiar la actividad del otro, es decir, los convenios para dar subvenciones a comunidades autónomas, por ejemplo, pues que en ese caso estará condicionada la aportación del Estado a la existencia de créditos en los correspondientes presupuestos. Y claro, dice la Comunidad Canaria, entonces esto va contra el principio de eficacia jurídica de los acuerdos en forma de convenio, porque es obligatorio para la comunidad autónoma, pero para el Estado no. El Estado puede o no puede hacer la aportación. Entonces el tribunal hace aquí el razonamiento es bastante largo, voy a intentar resumirlo muy esquemáticamente. Y pone de manifiesto que esto es consecuencia de que convergen dos legalidades, la administrativa por un lado y la presupuestaria por otra. Aunque el Estado en su globalidad es tanto el Gobierno como el Parlamento, resulta que estas subvenciones que se deben recogerse en los presupuestos, quien las aprueba son las cámaras, no solo las cámaras, sino el Congreso de los Diputados, con lo cual si el Congreso de los Diputados no quiere aprobarlo, pues nadie puede obligarlo. De tal manera que lo que se está estableciendo aquí es una condición resolutoria ex lege, de tal manera que en ese tipo de convenios se puede decir que existe esa condición resolutoria para el caso de que no se haya dado la aportación presupuestaria por parte del Congreso de los Diputados. Lo cual no significa que el Estado no tenga ninguna obligación. El Gobierno del Estado tiene la obligación como mínimo de incluirlo en los presupuestos generales. Si el proyecto no sale adelante, pues ya sería otra cuestión. Y la otra sentencia a la que me voy a referir muy brevemente la interpuso la comunidad catalana, y en este caso era por el sistema de liquidación, por un punto muy pequeño. Fundamentalmente se decía que se había ido más allá de la competencia básica y se había hecho una regulación pormenorizada que no permitía ningún ámbito de actuación a la comunidad autónoma en la liquidación, porque se decía que la liquidación se haría en el plazo de un mes, y en lo que se refiere a esto de en el plazo de un mes se ha considerado inconstitucional. Bueno, pues con esto he cumplido mi promesa y lo hemos hecho en 10 minutitos exactamente más de lo que se hace normalmente, y con ello voy a pasar a la segunda parte, que es la exposición del tema. La inclusión de cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución. Este es nuestro tema, pero para llegar a él es necesario que desbrocemos el camino. Sé que algunos quieren que lleguemos directamente a los aspectos prácticos, pero estos no son abordables si no fijamos algunos puntos. Y el camino a seguir para mí tiene las siguientes paradas. Primero haremos una introducción en la que me voy a preguntar qué son las cláusulas sociales.
qué concepto y qué diferencia hay con las figuras afines, un necesario cambio de perspectiva sobre las cláusulas sociales, desde la alabanza entusiasta al juicio crítico sobre sus posibilidades reales y su eficacia, una pequeña reflexión sobre la historia de las cláusulas sociales, fundamentalmente desde el punto de vista de que son una creación jurisprudencial europea y en la que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha puesto las premisas que luego vamos a aplicar. El punto cuarto, que yo digo, la teoría del péndulo. Primero tardamos en transponer la directiva y luego la transponemos y vamos más allá de lo que dice la directiva. Luego vamos a ver cuáles son los momentos para introducir las cláusulas sociales en la contratación, y ahí fundamentalmente para introducirlas como criterio de adjudicación, porque la posibilidad de introducirlas como condición de ejecución, que será el siguiente punto, es casi un residuo de lo anterior. Cuando no pueden ser, estudiamos todos los requisitos para que sean un criterio de adjudicación, y cuando no se cumple uno, los tribunales siempre terminan diciendo, pero puede ser una cláusula especial. Y después tenemos algunas otras cuestiones que son las muy breves, etiquetas y el seguimiento de estas condiciones que ponemos. Bien, empecemos por la cuestión de qué son las cláusulas sociales, su concepto y diferenciación de figuras afines. Bueno, el fenómeno de las cláusulas sociales está inserto dentro de un fenómeno más amplio que sería el de la compra pública ética, que es uno de los aspectos que se refiere a la consideración estratégica de la contratación pública, no solo para conseguir bienes a un buen precio, sino para conseguir otras finalidades. Desde la perspectiva terminológica, esto exige que las distingamos de otras figuras que son afines y que nosotros utilizamos casi de una manera intercambiable, como sería la compra pública responsable, la sostenible, la social, verde o ambientalmente responsable. Todas estas denominaciones hunden sus raíces en lo que se denomina la responsabilidad social corporativa, que es un fenómeno que nace en la empresa privada, luego pasa al fenómeno asociativo de fundaciones y luego, sorprendentemente, lo venden a las administraciones públicas. Y digo sorprendentemente porque nosotros no necesitamos que nadie nos venga a hablar de responsabilidad social corporativa, porque es que, por definición, legal y constitucionalmente, estamos orientados a la consecución de fines de interés general y actuamos conforme a una serie de principios que aseguran esa responsabilidad. Pero bueno, sea como fuera, quizás por una moda, ahora llamamos responsabilidad social corporativa a algo que la Administración siempre ha tenido y que siempre deberá tener. La cuestión es que se habla de contratación pública o responsable como aquella que promueve en el sector público o que aspira entre sus objetivos indirectos y secundarios, porque lo primero es comprar, al impulso y fomento de una mayor responsabilidad ética, social o medioambiental. Y estos serían los tres frentes, de tal forma que podíamos distinguir contratación o compra pública ética cuando se introduzcan valores o criterios que tienen que ver con el cumplimiento de convenciones o pautas internacionales en materia de comercio justo, trabajo infantil. La compra social cuando las cláusulas tienen que ver con la calidad del empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad. Y la compra pública ambientalmente responsable sería cuando lo que nos preocupa es el comportamiento ambiental que cabe esperar a lo largo de la vida de la prestación que estamos contratando. Así que tenemos estas tres figuras. ¿Qué es una cláusula social dentro de estas? Bueno, pues sobre esto hay una profusión de dictámenes, informes, instrucciones y guías de trabajo, y todas contienen alguna. Yo les voy a hacer referencia a algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña, que ya en un informe de 23 de noviembre de 2001, y luego lo repite uno de 9 de febrero de 2006, dice que es cualquier estipulación que obligue a una empresa adjudicataria a realizar propiamente el objeto contractual y además el cumplimiento de otros objetivos de carácter social. Tenemos el dictamen 1/2003 de Valencia, que habla de la inclusión de criterios y principios en la contratación pública que tienen que ver con la política social. El decreto de 19 de enero de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, hace una descripción menos jurídica, porque dice que son simplemente las referentes a, y ahora empieza a poner fines sociales, a la inserción laboral, a la mejora, a la capacitación. Pero las cláusulas sociales tienen una serie de requisitos y no pueden ser el objetivo primero y prioritario, por ejemplo. En la definición que damos,
ya ponemos de manifiesto cuál es luego va a ser nuestra actitud respecto a estos criterios. Y fundamentalmente respecto al criterio de la vinculación del objeto al objeto del contrato, de las condiciones especiales y de las cláusulas sociales también como criterio de adjudicación, que es donde está el meollo de la cuestión, como veremos. Una definición, ya partiendo un poquito de la legalidad, el artículo 145.2, pues sería cualquier disposición que se recoge en los pliegos contractuales, en virtud de las cuales se incorporan objetivos de carácter sociolaboral que tienen un carácter secundario. Y esta es una definición que da una autora que se llama Arnaiz. Con esta definición se pone de manifiesto dos aspectos importantes. Uno es un objetivo secundario indirecto, el primero es el de la compra. Nos interesan las que deben estar incorporadas al contrato, porque si no nos rigen. No nos interesan las del artículo 201. Nosotros nos vamos a centrar en el artículo 202. En el 201, no sé si ustedes se acordarán de la ley de contrato, la 9/2017, se habla de una serie de poderes que tiene la Administración para controlar el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental, social, etcétera, y especialmente se hace referencia al pago de los sueldos, salarios, etcétera. Esas cosas ya las tenemos. El poner una cláusula para que se haga aquello que ya podemos hacer no aporta nada socialmente. Eso no entraría dentro de condición especial de ejecución. Y por otro lado, pone de manifiesto esta definición que están orientadas exclusivamente a finalidades de tipo sociolaboral. Por tanto, nos mantenemos al margen de la compra ética o de la medioambiental. ¿Que tiene alguna diferencia? Como luego veremos. Y aquí voy a ser un poquito perturbador o provocador, porque lo que hay, en mi opinión, es un ambiente generalizado muy proclive a las condiciones especiales de ejecución, porque en el fondo, ¿quién se va a oponer a conseguir estos fines tan buenos, ¿no? La Estrategia Europea 2020 habla de conseguir una economía inteligente, sostenible e integradora, habla de la visión instrumental de la contratación. Se pone de manifiesto la posibilidad de conseguir una mayor eficiencia en la utilización del dinero público. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en principio con esto. Y España es un país donde la inclusión de estas cláusulas estratégicas ha sido acogida desde hace largo tiempo con entusiasmo, diría yo, y a veces hasta desmedido, ¿no? No en vano supone la posibilidad de dejar en manos, de utilizar un 20% del PIB, que es a lo que afecta a la contratación pública, sin necesidad de imponer esas condiciones a través de normas legales. ¿Quién puede oponerse a acabar con el trabajo infantil, a que se reduzca el paro de larga duración en las personas mayores de 45 años, a que se trate con igualdad a los trabajadores con independencia de su sexo? ¿Quién puede oponerse a estas cosas? No nos engañemos, porque visto así, la opinión debería ser unánime. La cuestión es si el medio utilizado es el correcto. Si la inclusión de las cláusulas administrativas de contratación, las cláusulas sociales en la contratación administrativa en sus distintas fases nos permite lograr este fin, es decir, si es eficaz, si es un medio legítimo, y vamos a hacer referencia también a esto, si no supone una disrupción innecesaria en la contratación administrativa y además es contraproducente para el tejido empresarial o para la libertad empresarial. En paralelo a este entusiasmo se han elaborado muchas guías, como he dicho anteriormente, y estas crean unas expectativas que luego los gestores vemos que son a veces inalcanzables, ¿verdad? Y luego, automáticamente en estas mismas guías y en la propia documentación que las acompaña, a veces se dice que hay que solventar las resistencias, como si los técnicos tuvieran algún tipo de resistencia, o más bien tuvieran un problema legal como consecuencia de que la configuración permite lo que permite y no permite otras cosas. Así que creo objetivamente que es interesante poner de relieve cuáles son los límites a esta panacea, pero más hasta este foro que es encargado de poner en práctica estas cláusulas. Como digo, estamos encargados de hacerlo en la medida de lo posible. Fuera de los requisitos que nos marcan legalmente, en realidad no es ni siquiera legítimo que se haga, porque al fin y al cabo las otras condiciones también han sido impuestas por la ley, de tal manera que habría un problema de legitimidad. Y esto, que a lo mejor suena un poquito provocador, luego lo voy a poner en bocas de algún autor para que vean que no es una ocurrencia mía. Y así, que por un poquito estimular aún más este juicio crítico y ser un poco provocador, pues comencemos también citando las palabras del señor Bergoglio, actualmente ocupando la cátedra de San Pedro, que señala en su encíclica Laudatio Si que comprar es siempre un acto moral. Un acto moral y no solo económico. Es decir, que detrás de lo que estamos haciendo está la moral.
Claro, pero presuponer que la moral es un asunto indiscutido resulta poco realista. Una cosa es, y el hecho de pensar que hay una moral colectiva única, digamos que es un sueño casi totalitario. Lo que quiero decir es que esto es una cuestión muy peliaguda, porque está muy ligada a las cuestiones de moral o de ideología. Y o respetamos los requisitos legales o nos metemos en un berenjenal que como funcionarios y como gestores no es en el que queremos estar. Así que, ¿cuál es el problema que se plantea como consecuencia de esto? Pues el problema yo creo que es doble. Por un lado es que esta actitud tan favorable sofoca un poco la conciencia crítica, que es la que nos haría mejorar en estos requisitos que es necesario mejorar, y que alguien tome la decisión de una vez ya si tienen que estar vinculados al objeto del contrato de otra manera o no, lo cual además debería hacerse a nivel europeo, porque no bastaría con España, porque en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está recogido de una determinada manera, o si no, pues que no se insista en este problema. Además, habría que señalar que aunque nos parezca en un principio que todos estos bienes son deseados, probablemente no sea la misma posición, por ejemplo, que mantiene un trabajador respecto de una cláusula social de la que mantiene el empresario. Y no digo yo que una persona, por el hecho de ser trabajador o empresario, eso determine su conciencia y ya no sea capaz de tener un juicio acrítico y, digamos, abstrayéndose de esa condición. Pero al final estos intereses influyen, ¿no? Y como ejemplo, pues miren, leo el texto de una empresaria que parece que se desvincula de estas ideas y dice que la contratación pública no es un fin en sí misma, sino que es un medio para que los poderes públicos consigan fines y valores fundamentales que no son las obras, los bienes y servicios, sino unas mejores condiciones de cohesión social, igualdad y justicia. Dice, bueno, esta empresaria está pensando en el bien común. Sin embargo, resulta que es la gerente de una asociación de empresas de inserción del País Vasco. En el fondo, detrás de esto también al final se traduce en intereses. Hay un sector económico que se ve favorecido por esto. Por lo cual, no debemos tampoco caer en una visión, digamos, demasiado naif del asunto. Si de verdad las cláusulas están tan justificadas, lo lógico no sería que las impusiera la ley. Y ya está. De hecho, hasta la propia directiva, por lo que se refiere a las cláusulas medioambientales, dice que que la vía correcta será que se vayan imponiendo a través de la normativa sectorial. ¿No sería una desviación de poder utilizar la potestad de contratar para conseguir otra finalidad distinta al final? ¿No estaremos convirtiendo a los contratos en ayudas públicas? Porque si lo que estamos haciendo es financiar a una empresa para que consiga no el darnos un producto, sino un fin con el cual estamos de acuerdo porque es bueno, es decir, que colabora en una actividad de servicio público, una actividad en la que tenemos los dos los intereses. Bueno, ¿y se imaginan ustedes que esto se convierta en una ayuda pública? Ahora le queremos pagar la normativa de subvenciones, las ayudas públicas de Estado, por Dios, esperemos que no. Todo esto que les digo es para intentar un poco remover la conciencia y que no vengamos solamente a favor de las condiciones. Que hay que intentar ponerlas y que está bien, pero vamos a hacerlo con juicio crítico. Y para ello es necesario conocer un poquito de la historia de las cláusulas sociales. Y aunque tengo aquí hecha una referencia a cómo fueron avanzando a través de los libros verdes y tal, creo que eso carece de suficiente interés y no tenemos tiempo para todo. Sí que voy a hacer referencia a cómo han ido avanzando en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En un principio no se trataba de cláusulas sociales, sino que lo que vemos, lo que estudiamos son cómo el Tribunal de Justicia delimita la capacidad normativa del Estado para imponer una normativa laboral sobre la libre circulación. Porque eso es lo que luego se va a trasladar a cuando el Estado, en vez de hacerlo normativamente, lo quiere hacer por un contrato. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de febrero de 1982, es sobre un supuesto en el que la legislación de Luxemburgo, cuando un trabajador iba, exigía que se diera de alta en el régimen de seguridad social de allí, con lo cual estaba dado de alta en dos. Dijo el tribunal, esto va contra la libre circulación, es discriminatorio. Y esto ya es un principio que luego se incorpora. Así que las cláusulas sociales, una de las cosas que luego no podrán ser, serán discriminatorias. La sentencia de 17 de diciembre de 1981 sobre el asunto web resulta admisible en la libertad de prestación de servicios, la limitación de la libertad de servicios siempre que estemos ante intereses generales
y esto se traduce posteriormente a intereses generales en normas generales, normas mínimas. Si hay un régimen mínimo para aplicar en un país en materia laboral, pues ese régimen se aplicará. Lo dice la ley, lo dice el convenio de aplicación a todo, perfecto. Pero no un convenio, por ejemplo, de empresa o un convenio territorial. Todo esto luego veremos cómo va apareciendo. La de 27 de marzo, RAS portuguesa, de 1990. En este caso, se trata de si trabajadores que se desplazan a prestar servicios en otro país deberían someterse a las condiciones laborales de su país de origen o del país al que van. ¿Cuál es el problema? Que esta empresa, por ejemplo, era portuguesa, surge con otra empresa portuguesa y con otra empresa polaca, todas iban a Alemania. Resulta que en sus países los sueldos eran más bajos y a los que desplazaban temporalmente cobraban menos. Ellos tenían una ventaja competitiva que se basaba en unas condiciones salariales peores. Claro, hay la idea de la lucha contra el dumping social, pero esto en realidad lo que va también es contra la libertad de empresa y contra esas empresas que en realidad en su país están cumpliendo con la normativa. Al final lo que estaba era protegiendo a las empresas nacionales de Alemania frente a este tipo de cláusulas. Bueno, pues se declaró en varias ocasiones, esta es la primera de ellas, que este tipo de restricciones no podían realizarse. Otra restricción que se estudió en la sentencia 9 de marzo de 2002, Comisión contra el Reino de Bélgica, es sobre, en este caso, el Reino de Bélgica exigía a las empresas de seguridad que tuvieran una autorización. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿esta empresa en su país no tiene una autorización equivalente? Bueno, pues entonces esto es una restricción que no está justificada. También lo veremos más adelante cómo se da. Sentencia 25 de octubre de 2001, Finalarte, una empresa también de construcción portuguesa, que también va a Alemania y en este caso se encuentra con otra normativa, y es que en Alemania los trabajadores de la construcción tienen derecho a vacaciones por el totalidad de lo que hayan trabajado en el año, a pesar de que no lo hayan hecho con el mismo empresario. Van cambiando de empresario y en julio están con un empresario con el que han trabajado solo ese mes. Pues ese empresario le tiene que pagar la totalidad de las vacaciones por los 8 meses. Ellos, para compensar esto, lo que hacen es que crean un fondo común y luego al empresario que ha tenido que pagar el último se le compensa. Cuando van las empresas extranjeras no lo aplicaban. Una nueva vez más, el tribunal dice que aquí lo que hay es desigualdad de trato. También sucede lo mismo en el caso de la sentencia del 24 de enero de 2002, otra vez de otra empresa portuguesa de construcciones. Aquí el caso es que se establecía que no se podía bajar de un determinado salario mínimo, pero no solo eso, sino que se decía: no pueden ustedes pagarle menos del salario mínimo, porque esto va en contra de las normas laborales de aquí y porque además perjudica el sistema de seguridad social alemán. Al pagar ustedes menos, cotizan menos y me perjudican el sistema. ¿Y qué dijo el tribunal? Bueno, esto no es proporcionado. El sistema de seguridad social alemán no depende de esto, con lo cual en realidad si no es proporcionado estás pidiendo algo por encima que restringe la libertad. Veremos cómo la proporcionalidad es otro requisito que se exige en la aplicación de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución de carácter laboral o social como es esta, que se trataba de una mejora salarial. Además, el tribunal en esta misma sentencia hizo una aclaración muy importante que luego aplicaremos, y es que hubiera admitido que fuera obligatorio pagar ese salario mínimo si lo hubiera impuesto una norma con rango de ley o lo hubiera impuesto un convenio de aplicación nacional, y lo imponía solamente un convenio sectorial aplicable en esa región. ¿Y ello por qué? Porque en ese caso hubiera sido una norma mínima, y lo que no está las normas de contratación ni la libre prestación de servicio es para derogar la normativa de derechos laborales de cada país. Otro problema que se ha dado en esta materia era la subrogación de trabajadores, pero bueno, eso lo veremos más adelante.
Como regla general, se entiende que la subrogación no es contrario a la libre prestación, pero siempre y cuando se cumplan el resto de los requisitos. Hubo un caso, sentencia 9 de diciembre de 2004, sobre aeropuertos italianos. Italia lo que hizo es que impuso una subrogación, pero aparte de la subrogación es que le obligaba a mantener el nivel salarial de los trabajadores durante 30 meses, etcétera, etcétera. Una vez más se dijo que iba en contra de esta circunstancia. Y llegamos a la primera sentencia en la que ya esto, que antes era derecho social frente a libertad de prestación de servicios, se convierte en la libertad de prestación de servicios en la contratación, que es una sentencia muy famosa de 20 de septiembre de 1988, el caso Groebers-Benjes, en el que una empresa es excluida de un procedimiento de licitación literalmente porque decía no parece en condiciones de emplear a trabajadores en situación de paro prolongado. Era una exclusión, ¿eh? El tribunal niega que haya ninguna relación entre este requisito y la capacidad económica, financiera y técnica. Y aquí es donde ya empiezan a decir, la cláusula podría en todo caso incluirse como condición de ejecución, pero ello siempre que respete una serie de requisitos. El principio de publicidad, que no resulte discriminatoria, y en general el resto de los requisitos. Como consecuencia de que por fin se admite este tipo, se parece que se van a admitir este tipo de cláusulas, está la sentencia. Hubo una comunicación de la Comisión en 1989 interpretando lo que decía esta sentencia. La Comisión interpretaba lo que decía la sentencia, diciendo que la contratación pública no se podía utilizar para incorporar cláusulas sociales. Y entonces el tribunal se siente aludido y directamente ya rechaza esta interpretación en una sentencia 26 de diciembre de 2000, el asunto Nord-Pas-de-Calais. No sé si han visto ustedes Bienvenidos al Norte, el pueblo, el Nord-Pas-de-Calais, pues en la región esta. Bueno, pues en este caso lo que pasaba es que se trataba de una cláusula social y se dijo que sería admisible siempre y cuando cumpliera con el resto de los requisitos. Y digamos que a partir de ahí ya no se discute que es admisible. Oye, son admisibles. Y ahora vamos a ver si cumplimos o no con los requisitos. Y aquí es donde empieza la pelea con la relación del objeto del contrato con las condiciones especiales de ejecución. Porque, como ustedes sabrán, el artículo 202, cuando impone la obligación de establecer como mínimo una condición especial de ejecución de este contenido, dice que siempre que esté relacionado con el objeto del contrato. ¿Y cómo? En el sentido del artículo 145.2, cuando habla de los criterios de adjudicación. Bueno, pues aquí es la primera vez. Esta es sentencia de 17 de septiembre de 2002, se llama asunto Concordia Bus, y es que en un pueblo, en Helsinki, la red de autobuses se licita y el ayuntamiento hace un criterio de valoración en el que incluye en el precio global una serie de puntos adicionales porque los vehículos tuvieran menos emisiones de óxido de nitrógeno y ruidos inferiores a determinados límites. Entonces hay un licitador que se opone diciendo que esto nada más que lo puede proponer una persona y además esto no está ligado al objeto. Bien, dice el tribunal literalmente, dijo que no puede interpretarse que los criterios de adjudicación deben estar materialmente ligados al objeto del contrato. No es necesario que sean de naturaleza meramente económica. Se pueden tener en cuenta factores medioambientales en la valoración de la oferta, siempre y cuando respeten los principios fundamentales de derecho comunitario. En el caso, además, se puede llegar a dar una fácil relación porque los óxidos de nitrógeno, etcétera, entre otras de las circunstancias que producen es que van perjudicando al motor, con lo cual tú obtienes una ventaja de que se cumpla con ese criterio. Compras un coche que te va a durar más, un motor que en teoría te va a durar más. Luego vino la sentencia de 4 de diciembre de 2003, y esta también es muy famosa, asunto Winstrom, de 4 de diciembre de 2003. Y aquí era que se iban a contratar el suministro de energía y entonces se dan un 45% de los puntos a aquel que me dé energía renovable
pero solamente voy a tener en cuenta este 45% cuando me superen una determinada cuantía de consumo. ¿Vale? Y esa cuantía era 22,5 gigavatios hora, que era el consumo previsto de la ciudad. ¿Qué dijo el tribunal? Bueno, pues esto puede estar ligado con el objeto del contrato, puede en apariencia estar ligado con el objeto del contrato, pero es que resulta que tú estás pidiendo que sea, estás puntuando precisamente a la que prevés no consumir. Le estás dando un 45% de la puntuación a la energía que no vas a consumir. Por tanto, dice, esto será útil para la protección del medio ambiente, que contribuye a reducir los efectos de gas invernadero, etcétera, 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 pero no parece que se pueda atribuir a dicho criterio coeficiente de ponderación el 45%, porque esto supone un obstáculo a la libre circulación. Así que se entendió que aquí no había relación con el objeto del contrato. Y una frase que es muy importante que dijo en dice, no basta con la satisfacción del interés general, sino que es necesario que se refleje el criterio en el objeto del contrato tal y como se describen las especificaciones técnicas. Aquí fue la primera vez en que esto se dijo y luego vamos a ver cómo esto ha resultado en nuestra normativa. Y otra cosa importante es que aquí se habla otra vez de la desproporcionalidad. 45% en relación a este asunto. Esta misma asunto, un asunto muy parecido, se plantea ya en una sentencia mucho más reciente, la sentencia Bundeskrugerei de 18 de septiembre de 2014, que concluye que el imponer una remuneración mínima supone una restricción injustificada. Y aquí le damos una vuelta de tuerca. Hasta aquí todo estaba claro. Y aquí está una sentencia que es esta y la sentencia Ecomax son a las que se agarran todo el sector de la doctrina favorable al empleo de las condiciones especiales de ejecución, que intenta un poco la relajación del vínculo del objeto del contrato. ¿Qué es lo que se dice en esta sentencia? Bueno, pues en la sentencia Regio Post de 17 de noviembre de 2015 se considera que se opone a la normativa de una entidad regional de un Estado miembro la libertad de contratación porque obliga a los licitadores y a sus contratistas a comprometerse a una declaración por escrito en el sentido de que van a pagar al personal las remuneraciones que establece una normativa como salario mínimo. Entonces dicen, bueno, pues por fin se está admitiendo que se imponga el salario mínimo como condición, en este caso no era como condición, sino como un requisito, como un criterio de valoración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es que se la imponía una norma estatal, es una norma de mínimos, y eso ya lo vimos anteriormente. ¿Os acordáis al principio cuando hemos hablado de la otra jurisprudencia? Lo que se está aplicando es una ley. Evidentemente, la contratación pública no se puede saltar la ley. Con todo este acervo jurisprudencial se construye, por parte de la Comisión, el fundamento de las cláusulas sociales en la contratación. Y es aquí a donde yo voy a lo que llamo la teoría del péndulo. Y ya vamos a entrar más en materia. Bueno, resulta que con este acervo, la directiva lo que nos dice es que se pueden establecer condiciones que tengan que ver con esta materia. Es decir, que las apreciaciones sociales y medioambientales se incorporen, que se puedan incorporar. Se acaba con la duda, pero no impone la obligación. Sin embargo, nosotros damos un paso mucho más allá. Y el artículo 1.3 de la ley habla de que deben utilizarse con carácter preceptivo y transversal criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato en la convicción de que esta inclusión proporciona mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Este no era un precepto que formaba parte del proyecto de ley. Esto lo cambiaron a última hora como consecuencia de una enmienda del Grupo Vasco.
y decían que esto se hacía para evitar interpretaciones contrarias que todavía se producen. Porque es que hay una presión muy grande para que esto se aplique. Una idea de que es que hay una resistencia. Oiga usted, pero el problema, y no lo digo yo, que luego verán que lo dice una resolución también del Tribunal de Recursos Contractuales muy reciente, no sé si era de abril de 2019, es que por un lado el artículo este te está ordenando que apliquen los criterios, pero por otro lado está diciendo en la misma frase siempre que estén vinculados al objeto del contrato. Y ahora vamos a ver cómo es la vinculación al objeto del contrato. Con lo cual estamos en una situación un poco difícil. Y otra cosa es esta idea de que, dice, en la convicción de que esto mejora la eficacia. ¿La convicción de quién es? ¿Del legislador cuando está escribiendo eso? ¿O es que el gestor tiene que estar convencido de que como consecuencia de ello se mejora? ¿Es posible que no se den las condiciones y que decidamos no poner ninguna condición social? Por ejemplo, porque está diciendo aquí que tiene que ser en la convicción de que mejora. Bueno, veamos. Pasamos ya un poquito a dónde están las cláusulas sociales a lo largo de la ley de contrato. Pues están en muchos sitios. Desde la definición del objeto del contrato, en la definición de las prescripciones técnicas, en las etiquetas a las que luego nos referiremos, en las prohibiciones de contratar, requisitos de contratación, criterios de desempate, los criterios de adjudicación, en la oferta normalmente baja, que no nos pueden justificar que la justificación tiene que referirse a que no se están incumpliendo las normas laborales o medioambientales, en el artículo 202 con las condiciones sociales, es decir, que está en muchos lugares. Nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de las condiciones, pero antes de llegar a las condiciones, en cuanto al objeto, hay la idea de que nosotros podemos extender el objeto todo lo que queramos. Extendemos el objeto, lo hacemos social y así luego podemos pedir condiciones que estén vinculadas al objeto. Bueno, pues sobre esto voy a traer a colación una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de 2 de marzo de 2018 sobre el contrato de suministro de energía eléctrica a un pueblo de Valencia, en el que el contrato era suministro de energía eléctrica y lucha contra la pobreza. Ese era el objeto del contrato, dice el tribunal. Oiga usted, esto de la lucha contra la pobreza en el contrato de suministro, yo me voy a la ley y esto en el contrato de suministro esto no aparece como una prestación típica. Luego esto no puede formar parte del objeto del contrato. Y se pronuncia expresamente sobre los límites que tenemos a la hora de conformar un objeto social, un objeto contractual, y señala que lo fundamental es que podamos diferenciarlo y podamos licitarlo por separado. Es decir, por ejemplo, ¿podríamos hacer un contrato que tuviera por objeto la lucha contra la pobreza energética? Sí, pues a lo mejor un contrato mixto de suministro y de servicio, por el cual contratamos a empresas que se van a las casas de las personas que están en situación de vulnerabilidad, hacen un análisis de las deficiencias energéticas de su casa y le hacen las obras correspondientes. Pues eso sí, ahí está todo junto y es un contrato que está orientado a esa finalidad. Por tanto, cuidado con la extensión del objeto del contrato, que no es tan fácil. Además, aquí el tribunal pone de manifiesto que para conseguir esta misma finalidad hay otras vías y quizás más adecuadas. Lo que hemos dicho antes, a lo mejor estamos persiguiendo estos objetivos por vías que no son las que debemos. El tribunal habla de una imposición de una tasa a las empresas del suministro eléctrico, por ejemplo. Bien. ¿Cuáles son los límites para la incorporación de las cláusulas sociales en los contratos públicos como criterio de adjudicación y como condición especial de ejecución? Pues si estamos obligados a incorporarlas, hemos dicho que es necesario que tengan fundamentalmente una relación con el objeto y que sean proporcionales. En cuanto a la proporcionalidad, les voy a dar una serie de resoluciones en las que se tiene en cuenta. Por ejemplo, resolución del Tribunal de Aragón de 21 de abril de 2017, en que se dio 20 puntos, que era la misma puntuación que se le daba al plan de trabajo y se dijo que esto era desproporcionado. O la referencia a la sentencia Winstrom que antes hemos hecho referencia. El principal de todos los límites es el del objeto del contrato y la relación con el objeto del contrato. Pues bien, sobre esto voy a darle la última doctrina del Tribunal de Recursos Contractuales, que se contiene en las resoluciones 234 y 235 de 8 de marzo. Posteriormente hay resoluciones de 17 de abril y de 17 de abril y 11 de abril de 2019, todas que se refieren a la anterior. Y lo más importante,
es que lo que hacen es repetir la que ya tenían con anterioridad, porque lo que vienen a decir es que no ha cambiado nada, que es que sigue siendo necesaria la relación con el objeto del contrato. Bueno, pues aquí se analizan una serie de cláusulas. Estas cláusulas son a veces... se puntúa que se adopten medidas de conciliación, de tal manera que cuando la empresa aumentaba el permiso de paternidad o el permiso de maternidad, le daban puntos. En otra ocasión era puntos por contratar más discapacitados de los que les corresponde legalmente, y se iban dando puntos por esas. Son en base a este tipo de circunstancias. Y hace un análisis general y entonces pone de manifiesto que para apreciar si un criterio de adjudicación puede incorporar una cláusula social, lo primero es ver si es un criterio de adjudicación. El criterio de adjudicación, conforme a los parágrafos, no viene definido en la directiva, pero sin embargo sí que en los considerandos nos dice que es un criterio de adjudicación. Y dice que debe permitirnos valorar la oferta en cada uno de sus criterios en relación al objeto, al rendimiento que el contrato da respecto del objeto tal y tal como está determinado en las prescripciones técnicas. Es decir, que nos debe permitir evaluar, comparar una y otra en relación al objeto cuál es mejor. Y desde este punto de vista, dice el tribunal que deben ser la base para hacer una evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, las condiciones de ejecución constituyen, mientras que las condiciones de ejecución constituyen requisitos fijos. Pues bien, teniendo esto en cuenta, lo primero es que nos permite hacer una valoración comparativa del rendimiento que dan las ofertas en relación al objeto tal y como lo hemos determinado en el pliego. Y aparte de eso, en la propia resolución señala los otros criterios que se derivan de la normativa que hemos venido citando. Una, que deben ser específicos y cuantitativos objetivamente, no deben ser contrarios a la libre prestación de servicios, no deben ser discriminatorios y deben ser publicados con anterioridad. En cuanto a la vinculación con el objeto del contrato, se entiende que ésta se da cuando se refiere a la obra, al servicio o al suministro que forma parte del objeto del contrato. Y, además, y aquí es donde llegamos al punto de discusión último, que mejore la prestación. Porque una de las finalidades de la contratación es obtener la mejor oferta en relación calidad-precio. Por tanto, tiene que permitirnos comparar y escoger la mejor. Y desde este punto de vista van analizando estos criterios y van diciendo, bueno, el que usted le dé a sus trabajadores más días de permiso no mejora la oferta, el que me haya contratado a más trabajadores con discapacidad, esto no supone una mejora para la oferta, el que usted le suba el sueldo a los trabajadores, esto no me mejora la oferta. Además, es un poco contraproducente en el sentido que usted se ve, digamos, favorecido por inflarlo, porque al pagar más inflará el precio y me hará una oferta que es menos atractiva y que por tanto no cumple con las finalidades. En definitiva, el tribunal lo que manifiesta es: 1. Tiene que tener relación con la prestación concreta que estamos adquiriendo. Y 2, tiene que mejorarla. Eso es como criterio de adjudicación. Y una vez que hemos llegado a este punto, el tribunal dice siempre, pero se podría utilizar como condición especial de ejecución. Y pasamos a este punto último nuestro. ¿Cuándo o cómo podemos utilizar los criterios sociales como condición especial de ejecución? Pues bien, hay que cumplir con todos estos criterios que hemos estado hablando de proporcionalidad, etcétera, etcétera, pero en relación al requisito de relación con el objeto del contrato hay una diferencia. Y esta es muy importante y es la que tenemos que tener clara para poder utilizarlas. Mientras que un criterio de adjudicación está para valorar y nos tiene que decir si una es mejor que otra, una condición especial no está para valorar. Una condición está para determinar cómo queremos que se ejecute y obliga a todo el mundo. Con lo cual no tiene que permitirnos comparar una con otra.
de tal manera que bastará con que se refiera a la prestación que estamos contratando. Por ejemplo, si nosotros podemos poner una condición especial de ejecución en la cual decimos, queremos un papel reciclado. Bueno, el papel reciclado a mí me sirve exactamente igual uno que otro, con lo cual no veo que una oferta sea mejor que otra, pero es que no lo estoy utilizando como criterio de adjudicación, sino como condición especial. Está incorporado al producto que compramos, material o inmaterialmente, porque acordaos que el 145.2 habla de que la relación puede ser material, que esté incorporado físicamente o no, o en el proceso de producción, etcétera. Sí, afecta a ese proceso de producción, por tanto, podemos utilizarlo. En esta materia, yo os he citado las resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales el Central. Deciros que Madrid y Aragón mantienen una posición diferente. Hay algunas resoluciones de 2016, verdaderamente están poco fundamentadas, pero no son absolutamente, digamos, descabelladas, porque lo que ellas hacen es una apreciación diferente, en el sentido de que ellas dicen es que el hecho de que usted le esté otorgando mejores condiciones sociales a los trabajadores hace que ellos trabajen mejor. En plan, un poquito simplificando, de hecho, de esta manera lo que viene a decir es que sí que están mejorando, con lo cual, digamos que al menos en teoría se mantiene en la misma posición, aunque lo aprecie de una manera diferente. El Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, recientemente también, esta es de 19 de mayo de este año, en relación a esta materia, ha seguido literalmente lo que dice el Tribunal de Recursos Contractuales, de tal manera que exige que la relación con el objeto del contrato se produzca con esa doble vinculación que exige, es decir, uno, que nos permita valorarla y comparar, y dos, que esté incorporada, mientras que para las condiciones especiales de ejecución se limita simplemente a esto. Habiendo admitido, por ejemplo, el tribunal de aquí una condición especial de ejecución que era que los empleados que estaban dedicados a un determinado servicio, cuando hubiera una baja, las sustituciones se hicieran preferentemente por mujeres hasta que se llegase al 50%. Eso como condición especial de ejecución sí se ha admitido. Bueno, pues, ¿cuál sería la conclusión de esto? Para mí la conclusión es que los fines, al final todo el mundo vamos a estar de acuerdo con los fines. El problema es que a veces nos piden lograr estas finalidades, de evitar, por ejemplo, de lograr una mayor equiparación salarial, etcétera, a través de las condiciones especiales de ejecución, y no nos han dado las herramientas, porque no se ha quitado de la normativa la vinculación con el objeto del contrato. En contra de esto, ustedes tienen que saber que hay un sector de la doctrina, como por ejemplo Gallego Córcoles o los tribunales de Aragón y de Madrid, que defienden una relajación en cuanto al concepto de la vinculación del objeto, de la vinculación entre el criterio y el objeto del contrato. Y voy a terminar citándolos a ellos porque hacen referencia siempre a una sentencia que es la de el café amargo, le llaman. En una sentencia de 2012 resulta que en este caso uno de los criterios era que tuvieran una etiqueta de comercio justo el café y el azúcar que se suministraba. Claro, en este caso era muy difícil decir el azúcar que viene del comercio justo es mejor, la puedo comparar con la otra y es mejor. Y el abogado general Cocot lo que vino a decir es: aunque el azúcar sea la misma en el caso de que provenga del comercio justo o no, lo cierto es que en el consumidor consciente de su responsabilidad social, el saber que no proviene de una producción de comercio justo le deja un regusto amargo, y al final, ¿no? Digamos que hacen una elucubración, como diciendo, bueno, al final esto se incorpora. Yo creo que en esta sentencia no se está exigiendo una relación con el objeto del contrato tal como la estamos viendo. Ahí no se estaba comparando. Pero esto no tendría que modificar nada de lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque al principio distinguimos entre la compra ética, la medioambiental y la social. Es que esto era compra ética.
En la ética es imposible que se acumulen es imposible hacer una comparación en función de la ética. Por tanto, no se le puede exigir ese criterio. Pero para las sociales estamos en una situación diferente. Bueno, pues nada, aquí sí que me pasa un poquito de tiempo, lo siento mucho. No sé si tenéis alguna pregunta, aunque estemos pasados de tiempo, igual hay alguna pregunta. En cualquier caso, muchas gracias, Darío, por la presentación que nos has hecho. Soy David Fernández. Sí. David Fernández, del Servicio de Residuos y Calidad de Suelo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible. ¿Vale? Nosotros estamos en este momento en la elaboración de la futura ley de economía circular. Por lo tanto, todo el tema de compra pública verde y demás tiene una influencia importantísima y se van a establecer probablemente pues, muchas condiciones al respecto. Y la verdad que nos quedamos un poco, yo me quedo un poquito asustado con el tema de la diferenciación entre los criterios de adjudicación y de ejecución, sobre todo por una cuestión fundamental, es que si las cláusulas medioambientales se tienen que incorporar como criterio de ejecución de obligado cumplimiento, puede ser que impongamos condiciones de imposible cumplimiento por los ofertantes, porque no existan, porque lo que estamos es fomentando precisamente el desarrollo de un tejido empresarial que apueste por el tema de la economía circular, sin entrar ya en las cuestiones jurídicas, que tenemos problemas enormes entre la Ley 22/2011 de residuos, la consideración de la fin de condición de residuo cuando se ha valorizado y puede formar parte del mercado libre y demás, ¿no? Que estas cosas son ya más complejas, pero que en ese sentido podremos encontrarnos en circunstancias complejas, porque si no se valora comparativamente, sino que tiene que ser obligado cumplimiento. No soy experto en temas de contratación, bueno, es que ¿Cómo se puede...? No te preocupes, pero lamentablemente esto es una cosa que siempre me pasa, es un defecto mío. Yo preparo mucho más de lo que luego puedo decir. Y una de las cosas que estaban preparadas era en relación a las cláusulas medioambientales. Las cláusulas medioambientales se rigen por los mismos requisitos que las sociales, pero son mucho más fácil de incorporar como criterio de adjudicación a través de la valoración del proceso del ciclo de vida del producto, que es una de las cosas que nos ordena tener en cuenta la ley de contratos. Ahí se habla no solamente de la producción, sino de luego los costes que tiene de eliminación, del mayor consumo que pueda producir. Todas esas cosas en el fondo son ventajas y las podemos hasta cuantificar. El que tenga unas determinadas condiciones medioambientales son ventajas del producto que nos van a permitir compararlo con otro. Es más difícil decir que el trabajo prestado por discapacitados es mejor que el prestado por otra persona, o, ¿sabes? Cuando ese tipo de cosas no... Aún así, y esto no lo he dicho, pero se admiten cláusulas sociales que están vinculadas con el objeto de esta manera que hemos dicho, es decir, se refieren a la prestación y a la vez nos permiten compararla cuando se trata de prestaciones, por ejemplo, que están dirigidas a un determinado grupo social. Por ejemplo, vamos a hacer un contrato que tiene por objeto la atención a discapacitados. En ese caso, el hecho se permite valorar porque está incorporado a la misma prestación y se permite comparar en qué medida se atiende mejor a unos que a otros. Es una cuestión sobre la que esta resolución que les he dicho literalmente habla de la dificultad que tiene esto
y de la poca calidad o de la poca claridad que tiene la ley en relación a esta materia y del conflicto continuo que supone el que se exija, por un lado, hay que ponerlas, es obligatorio ponerlas, y por otro lado, la relación con el objeto del contrato entendida en los términos en que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que el Tribunal de Recursos Contractuales mantiene. Fundamentalmente esto de la comparación, que es muy difícil para los criterios sociales. Por eso en todas estas resoluciones se dice al final: sin embargo, esto sería válido como condición especial de ejecución. Pero esto no nos puede llevar directamente a que todo va a ser admisible como condición especial de ejecución, porque tendrá que ser proporcionado, ¿no? Imaginamos una condición especial de ejecución que sea usted va a hacer estable a toda la plantilla. Además, esa condición probablemente también afecta, podríamos decir que está afectando a la estructura de la empresa, porque otra de las cosas que no me ha dado tiempo a decir, lo siento, es que a lo que no se pueden referir las condiciones especiales de ejecución es a las características que tiene la propia empresa, porque eso sería más bien como un criterio previo de admisión. Es decir, las características de la empresa no pueden operar como criterio de valoración, y por eso dice el considerando 97 de la directiva directamente que no se puede exigir a las empresas una determinada política de responsabilidad social o medioambiental. No sé, es muy difícil. En medio ambiente yo creo que es la más factible de incorporar a través de lo del ciclo de vida. Y además, en medio ambiente, en las cláusulas medioambientales también se admite que tengan una importancia mayor, porque como se pueden monetizar y contabilizar, entonces está justificado que proporcionalmente tengan mayor validez. Mientras que en las sociales, incluso cuando se admiten, siempre está esto de la sentencia Winstrom y tal, de que sea proporcionado. Hola, soy José Barrera del Consejo de Visual de Andalucía. Yo quiero hacer una pregunta en relación con la licitación de publicidad por parte de la Consejería de Presidencia, de inserción de publicidad en prensa. Ese tipo de contratos se hacen de manera que tú lo que haces es que contratas a una empresa no la publicidad en cada prensa, sino a una agencia de publicidad o algo así, y luego esta se reparte, ¿no?, entre medios de comunicación. Se puede dar la circunstancia y se da la circunstancia de que el contrato se adjudica a una empresa que luego contrata con otras empresas la inserción de publicidad, y esas empresas acaban haciendo ERES, porque son sobre todo medios de comunicación, y despidiendo gente. Entonces se da la paradoja de que la Junta de Andalucía, de algún modo, está dando dinero a una empresa que no es que mejore las circunstancias, sino que es que las empeora claramente, ¿no? ¿Hay algún modo de impedir esto a través de la inserción de cláusulas sociales? Bueno, las condiciones especiales de ejecución no solamente vinculan al contratista, sino también al subcontratista. Lo que pasa es que las cláusulas sobre estabilidad del empleo no podrían ser un criterio de adjudicación, sino que si cumplieran el resto de los requisitos y fueran proporcionadas, pues podrían llegar a ser una condición especial de ejecución. Sí, pero ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla? Claro, bueno, eso es otra cosa. Que también estaba preparado, pero bueno, me alegro que haya las preguntas porque así. Otra cuestión que se plantea en relación a esto es: ¿esto quién lo va a controlar? Bueno, porque nosotros estamos obligados, y hay que distinguir la obligación que tenemos cuando actuamos en el ámbito del artículo 201 y en el 202. Cuando actuamos en el ámbito del artículo 201 es porque nos lo dice la ley. En el ámbito del 202 es porque lo ponemos en el contrato como condición especial. Y ahí somos nosotros los que decimos las consecuencias que va a tener. Podemos decir que eso es una condición esencial y que da lugar a la resolución del contrato, por ejemplo. Podemos establecer penalidades por el incumplimiento, y esos son los medios que tenemos. Y en el otro caso, en el ámbito del 201, que también se cuida de las cláusulas sociales, ahí lo que nos impone es la obligación de vigilar sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales y tal. Pero eso nos está dando competencia para que nosotros, por ejemplo, actuemos en materia de prevención de riesgos laborales.
No puede alterar el régimen de competencia. Eso está obligando al responsable del contrato a que esté encima de la contratación y en el caso de que vea algún tipo de infracción, la denuncie. Más de ahí no puede llegar. Así que lo que yo te diría, pues eso, que lo que tienes es meterlo como condición especial de ejecución con una resolución y penalización. ¿Alguna cuestión más? Jorge. Pues sobre esto, antes de que Jorge nos haga, pues, bueno, el siguiente interviniente nos haga la pregunta, decir a propósito de esto de las cláusulas sociales, que una de estas resoluciones que le he citado del Tribunal de Recursos Contractuales, estas de 11 de abril, 17 de abril de 2019, se refería al aumento, aquí era el aumento del salario sobre lo que establecía el convenio colectivo. Y el Tribunal de Recursos vino a razonar, por un lado, que el hecho de que se le pagara más no significaba que la prestación fuera a ser mejor, que no se puede demostrar que la prestación que haga la otra empresa que paga algo menos a sus trabajadores vaya a ser de peor calidad. Y luego dijo que esto podía llegar a ser incluso discriminatorio. Él lo dijo en un sentido y yo lo voy a decir en otro. Él lo dijo en el sentido de que cuando tú impones una mejora de este tipo, habrá empresas que ya estén por encima del convenio colectivo y otras que estén por debajo. Las que estén por encima, sin hacer ningún esfuerzo, van y cumplen. Mientras que las que están por debajo se les exige un esfuerzo adicional. De tal manera que dice el tribunal, estás comparando dos situaciones diferentes. Una, la de una empresa que se lo paga a todos sus trabajadores, con otra que solamente se lo va a pagar a los trabajadores adscritos a este servicio. Y esto es discriminatorio porque estás comparando situaciones diferentes. Y yo digo, pero es que sería discriminatorio además entre los trabajadores, conforme a lo que hemos visto antes con el Real Decreto Ley que en materia de trabajo, ¿os acordáis? ¿No? De a igual trabajo, igual remuneración. Pues bueno, a ver cómo pongo yo ahora esta condición especial. Yo creo que eso no es posible. Sí, dígame. Sí, Manuel Serrano, del Instituto Andaluz de la Mujer. El Real Decreto Ley 6/2019 modifica, como bien ha dicho, el régimen transitorio de aplicación de los planes de igualdad, disminuyendo en un régimen de años, en 3 años, hasta llegar a los 50 trabajadores. Pero también modifica la Ley Orgánica 12/2007, los 7/2003, en cuanto a los contenidos de los planes de igualdad, porque el papel todo lo aguanta. Entonces, ¿cuáles serían, a su juicio, entendiendo que el plan de igualdad por la empresa en su cumplimiento legal, que no sería un exceso sobre la obligación legal por el tamaño de empresa, ya que en 2 años prácticamente vamos a llegar a toda la empresa, ¿dónde sería y cómo sería inclusible o debería de incluirse como mejora los planes de igualdad en los pliegos del contrato? Pues habrá que distinguir, porque mientras estemos en el régimen transitorio, ¿tenemos un boli? Voy a apuntar una cosa que no se me olvide el plan de igualdad. Bien, mientras estemos en el régimen transitorio, resulta que no es obligatorio en función del número. Por tanto, todavía para esas empresas podría ser una condición especial de ejecución en la existencia del plan de igualdad. Las que no están obligadas. Las que no están obligadas. Una vez en que entremos en el plazo de obligación, las trataremos igual que las tratamos ahora a las que tienen más de 250. O usted tiene el plan de igualdad o usted no tiene una prohibición de contratar. No puede. Igual que a las que tienen menos de un 2% de discapacitados. Sobre esto del plan de igualdad, estas resoluciones que les he citado, aparte de ser muy recientes, es que son muy largas y citan a muchas otras. Y entonces citan otra que tenía que ver con la puntuación que se estaba dando. En este caso no se daba el plan de igualdad, sino a tener un sello, no me acuerdo qué sello, un sello que daba el Ministerio porque el plan de igualdad cumpliera unas determinadas características. Y efectivamente lo que se dijo respecto de este criterio es
esto no mejora, pero sobre todo dijo una cosa que era muy cierta. Dice, esto se refiere a la empresa en su globalidad. Esto es una característica de la empresa, no es una prestación. Con lo cual, el plan de igualdad se tiene que referir al ámbito de la prestación. Si lo ponemos como condición especial de ejecución, tiene que referirse al ámbito de ejecución de la prestación. Es decir, ¿cuáles son los factores humanos que intervienen en la producción del servicio nuestro? Imaginemos un servicio de seguridad, los vigilantes. Un plan de igualdad en su ámbito afecta a nuestra prestación, pero si es un plan de igualdad que se pone para toda la empresa, digamos que, bueno, ese también lo afectaría. También porque afecta a los nuestros y a los que no están. Pero si lo pedimos como requisito, no como condición especial de ejecución, sino como criterio de valoración, nos dirían que es una característica de empresa y que eso debería ir en la fase de admisión. Vale. Hasta ahora, nos encontramos porque allí nos llegan consultas de que se ponen a veces en los pliegos de los contratos o en subvenciones, cosa que es no difícil, de imposible, porque no existe ese criterio de calidad en la Junta de Andalucía en concreto, y se pide unos reconocimientos de calidad que solamente son para las grandes empresas, que es el distintivo de igualdad que da Madrid. Ahora lo que estamos trabajando en el instituto, a ver si sacamos pronto el decreto y ve la luz, es porque el papel todo lo aguanta. Precisamente el Real Decreto 6/2019 lo que hace es ampliar los ejes mínimos, los contenidos mínimos que debe tener un plan de igualdad. Simplemente con decir que tiene unos ejes, se depositan, que eso es otra, el tema que se aprueba en ese Real Decreto, un registro de plan de igualdad, y también la ley modificada el año pasado, 7/2012, del registro andaluz de planes de igualdad, que de hecho existe, que es el SIGEFOR de acuerdos contractuales. Lo que estamos trabajando es en la validez de unos estándares mínimos. No es un distintivo de calidad, sino de que se puede entender, después de que hayamos dado una autorización, hayamos dado un estudio, un examen, de que cumple los estándares mínimos para que se pueda llamar plan de igualdad. Porque si no, hasta que no vaya un inspector de trabajo y determine que no cumple los requisitos mínimos de la ley, la mesa de contratación se lo tiene que admitir. Esa es una cuestión que las mesas de contratación hemos tenido siempre presente, ¿no? Que a nosotros nos dicen que hay un plan de igualdad y ya está, hay un plan de igualdad. Claro. Pero, de hecho, en teoría, no solamente es que exista el plan de igualdad, sino que hay que comprobar que tiene vigencia y eficacia. Ahí es donde vamos. Si existiera positivamente con nuestra legislación reglamentaria no un distintivo, un reconocimiento de que cumplen los estándares mínimos, que eso se da en cuanto a la ejecución de las medidas y la actuación, y luego un reconocimiento de excelencia en cuanto a los mejores, sí serían unos criterios de adjudicación. Bueno, eso más que un criterio de adjudicación, yo lo que creo es que sería una característica de empresa, y que habría que utilizarlo en su caso como criterio de admisión, si es que fuera posible. Que yo creo que no sería posible, pero las etiquetas nos plantean otro problema que tampoco nos ha dado tiempo a abordar, que es cómo utilizar una etiqueta, porque claro, estamos hablando de que nos facilita la labor a la administración, porque para comprobar si se está cumpliendo con los requisitos o no, nos traen el certificado, nos lo creemos y ya está, pero eso supone una restricción. Las restricciones pueden ser justificadas o no, cuando digo una restricción no estoy diciendo que esté mal. Es una restricción a la competencia de los empresarios. Sobre todo pequeña y mediana empresa, se supone que la ley está hecha para fomentar, entre otras cosas, la participación de la pequeña y mediana empresa. No creo que el sello del Instituto Andaluz de la Mujer vaya a costar dinero, ¿no? Pero hay otros sellos que normalmente cuestan dinero, necesitan una tramitación, etcétera, con lo cual estás poniendo en dificultades a los empresarios. Y aunque pongamos el sello, hay que tener en cuenta que el artículo 127 nos obliga a que en el pliego hagamos constar que se puede aportar ese sello o cualquier otro equivalente, a que comprobemos que todas las características que se piden para emitir ese sello están relacionadas con el objeto del contrato.
En el caso de que todas no estén, tenemos que especificar que solo exigimos las que están y decir cuáles son las que están. Tenemos que admitir además cualquier otro medio de prueba que nos sirva que le sirva al empresario para probar eso. Con lo cual, tenemos que hacer una relación de todas las circunstancias que habría que probar para que ellos sepan. Con lo cual, los sellos, digamos que no facilitan la vida, porque al final hay gente que los tiene, pero si hay alguien que no los tiene, nos va a complicar la vida en la mesa y obligatoriamente nos la va a complicar en el pliego, porque en el pliego hay que hacer constar todas estas cosas. Sí, desgraciadamente, tires por donde tires, crea unos problemas que antes no existían, porque la falta de competencia que se provoca en las empresas, que es casi imposible o no es rentable tener esos certificados, pues bueno, para eso también estamos pensando que podemos identificar ejes concretos de acuerdo a la razón social de la empresa. Pero bueno, es complicado esto. Es que es muy complejo. Y al final me pregunto yo, vamos a ver, si nosotros somos una administración que actuamos en exclusiva al servicio de intereses generales, no tenemos otro. Hasta cuando tenemos una sociedad anónima, actuará allí, está actuando como sociedad anónima y quiere ganar dinero, pero luego el dinero es para nosotros y nosotros lo dedicamos a fines de interés general. ¿Qué problema hay con que hagamos la contratación lo más barato posible? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en plan muy gráfico y a lo mejor muy simplista. Tenemos que contratar la limpieza de un hospital. Pues vamos, nos vamos a la mejor oferta, obtenemos una oferta económicamente buena, todo el dinero que nos ahorremos pues lo vamos a dedicar a los medicamentos, a poner enfermeros, a poner pacientes, a atender a los pacientes, que no es el dinero que nos ahorremos, no lo vamos a destinar, que no es una ganancia de un empresario. Con lo cual, es que estamos provocando a lo mejor una serie de dificultades de gestión de este tipo de cláusulas, de problemas a los empresarios para conseguir una finalidad que se puede conseguir de otra manera y de una manera que no es eficaz. Muchas gracias, yo creo que lo dejamos ya aquí. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por estar esta tarde aquí. Y como ha dicho el director, vamos a mantener ya el ritmo de sesiones tal y como estaba previsto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Darío. De nada, al final me he quedado súper... Mira que me he pasado de tiempo, pero la mitad de... Es que has metido una densidad tremenda, pero qué interesante es todo esto, ¿eh? Esto es imposible, como dicen ellos. Es que es imposible al final. No, nosotros tenemos problema también con esa historia, porque es que es dificilísimo encontrar